La gente se siente que está atrapado en una reja con la esposa, con el esposo, y que viven torturándose. En cuanto pasó el mínimo tiempo de constituir eso que sería estar de casa con Z. Me casaron, ya estamos de casa, ya soy una presa donde hay un cazador y yo quedé casado. Tenemos un invitado muy importante, porque este invitado es, ¿cómo decir?, un investigador, una persona que ha implementado muchísimos años de su vida en estudiar las enseñanzas antiguas y el lenguaje. Y entonces, ¿cómo la palabra afecta a la realidad? ¿Cómo podemos definirlo? Un mago, a lo mejor. Yo creo que es la palabra correcta. José Luis París, de Argentina. Buenos días. Muy buenos días, muy buenas noches, lo que corresponda en cada lugar del mundo. Me gustó mucho esa definición, no todo el mundo se anima a decirla. Sí, señor, lo que yo hago es estudiar la magia, lo que en las culturas originarias se llamaba magia. Esto ya me lleva más de 200 viajes, llevo muchas décadas de mi vida de estudio, 14 años continuados de estudiar todo el día, 14 horas por día durante 14 años. Y sí, no tengo miedo a usar ese nombre, que te agradezco que te animes a usarlo. Magia, sí, señor. Sí, me animo porque, José Luis, nosotros somos italianos, yo y Giorgio, pero tu libro ha llegado también a ser traducido en italiano, Los 11 Sí, Pasos de la Magia. tengo ese honor, exacto. La primera lengua extranjera a la que se lo tradujo, exactamente, tengo ese Sí, honor. yo lo leí y me vi también tu vídeo de la historia de Cristo que me encantaron. Entonces, Ah, mi definición es mago porque tú transformas el pensamiento, la palabra en realidad. No sé cómo definirte. has definido también bien la magia, transformar palabra en realidad. Nuestra pregunta, yo y Giorgio somos dos personas que nos hemos preguntado algo y hicimos un programa de radio sobre eso. ¿Por qué hay tantos solteros hoy en día? ¿Por qué Ah, hay tantos? ah, qué grandioso. Qué lindo que alguien se lo pregunte, qué lindo que alguien se lo pregunte y no que se resigne o se queje, simplemente. Aunque parezca extraño, a mí me resulta extremadamente estimulante hablar de esto y en un espacio de temas tan distintos a los que suelo hablar, porque verdaderamente, aunque parezca tan lejano, está en el corazón exacto de lo que he estudiado en todos esos años que recién te mencionaba, de lo que aprendí y tuve el honor de aprender en tantos viajes con las personas sagradas de cada cultura que en su momento fue considerada también sagrada. ¿Por qué? Porque si hay algo donde todas estas enseñanzas convergen, es en lo que se llama el cambio de era, que es para lo que tú, yo, el público amable nos hemos encarnado decidiendo encarnarnos después del 22 de diciembre del 2012, decidiendo estar aquí encarnados, porque hemos decidido cambiar de era. Y si hay algo por lo cual se hace patente, inmediato, no hay mucha explicación que dar de por qué hay que cambiar de era, es porque un concepto que en la vieja era ha demostrado ser un fracaso total, es el concepto de pareja, matrimonio, familia, Sí. todo eso que corresponde exactamente a lo que tú preguntas. Precisamente, para responder seriamente a un tema que es muy difícil encontrar quien lo trabaja con profundidad, con seriedad, y no se restringe solo a lo descriptivo o a, como decíamos, quejarse y renegar de lo que ocurre. Para trabajarlo seriamente, yo te propongo que lo ubiquemos desde los 3 lugares que aprendí en todas esas enseñanzas iniciáticas, que son las que nos enseñan a hacer magia en nuestra vida. No lo quiero complicar, aunque el tema es extremadamente profundo y complejo, afortunadamente es un tema infinito, pero se lo puede muy bien, muy claramente ubicar desde las 3 vertientes que en toda cultura iniciática, hablamos de los egipcios, hablamos de los mayas, hablamos de los aztecas, hablamos de la India, hablamos del Zen, hablamos del Tao, hablamos en este tema especialmente, muy especialmente de la India y de la alquimia. Hablemos de la cultura iniciática que hablemos, todas coinciden en que hay 3 abordajes que realizar por los cuales podemos ver por qué algo fracasa o no fracasa. Y mucho más aún en un tema tan difícil de ver como este. Esos 3 abordajes yo los considero, para responder muy seriamente a lo que quieren
y tienen la inquietud de pensar, de que pensemos juntos. Y esos tres abordajes hoy tienen tres nombres modernos, yo voy a poner estos tres nombres, pero en cada cultura de las que recién te mencioné tienen sus nombres y tienen una lógica idéntica. Esto es conmocionante, porque son culturas que entre sí muchas veces no se conocieron, sin embargo tienen lógicas idénticas. Hoy de Merleau-Ponty para acá, un lógico del siglo pasado, de Merleau-Ponty para acá tienen tres nombres, se llaman abordaje real, abordaje simbólico y abordaje imaginario a la realidad. Ver en la realidad esos que se llaman tres registros nos permiten ver la realidad desde donde se está armando. Lo real, lo simbólico y lo imaginario de tu trabajo, de tu comercio, de tu pareja, de tu salud, de tu estado espiritual, develan dónde está lo que falla y te marcan lo que sería el cuarto paso, el que se apoya en esos tres. ¿Cuál es la solución, el paso a dar? Si te parece bien, hacemos un abordaje muy puntual de estos tres puntos que efectivamente entiendo que son los que nos van a permitir esclarecer por qué hay tan pocos solteros. ¿Te parece bien entrar por esta vía? Sí, sí, es estupendo, Por porque es una supuesto. pregunta que yo y Bien, Giorgio nos hacemos y nos interesa bien, tu punto de vista, porque hemos hablado con psicólogo, con claro. psiquiatra, pero también hace falta ver a alguien que nos explique un poco el mundo más sutil de eso. No hay solo la Exactamente. Mira, realidad material, obviamente. bueno, cuando hablamos de la realidad, ahí está la clave. Porque si a cualquier persona le preguntas qué quiere con respecto a la realidad y adaptarme, aprender a entrar a la realidad, con lo cual de entrada ya se decretan esclavos de la realidad. La realidad tiene una raíz etimológica que devela todo, que es esa raíz sánscrita que dice que la realidad tiene su primer raíz en la mente. O sea, lo que llamamos realidad empieza en nuestra mente y después chocamos contra nuestra propia mente densificada. La pareja es un ejemplo extraordinario para entender esto. Si me lo permiten, ¿por qué los grandes iniciados siempre estuvieron interesados en un mismo modelo de pareja? Uno puede ver la parte oculta de la historia de Cristo, la historia de Buda, la historia, bueno, por nombrar otros, y vamos a ver algo, siempre fomentaron un vínculo de pareja que lo social trató de esconder o directamente de ocultar o directamente de deformar. Porque ese vínculo de pareja, pensado para la nueva era, pensado como lo pensaron y como nos los dejaron los iniciados, nos enseña magia. Vamos a ver. Primero necesitamos hacer, como decía el Buda, lo que Buda llamó samudaya, ver el origen del problema. Bueno, Sí. decíamos lo real, lo imaginario y lo simbólico como tres abordajes sumamente poderosos, confiables. Lo real entraría en lo que Giorgio recién decía, sería la realidad material, que es nada más que el 33,3% de la realidad, de la cual además va en último lugar. Es efecto de lo que hacemos con lo imaginario y con lo simbólico. En magia aprendes una ley. Lo denso se genera desde lo sutil. Si hablamos de real, imaginario, simbólico, no hay duda, lo más denso de los tres es lo real. Bien, veamos en lo real. ¿Por qué la pareja no podría fracasar? ¿Por qué tendrían que haber men solteros? Si en lo real lo que vemos es un modelo donde la pareja está pensada para limitar la vida. Es natural que si alguien tiene que elegir en la vida algo que lo va a limitar de por vida, prefiera, en la medida que avance cierta posibilidad de una vida un poco más libre, decida quedar soltero. Porque lo que nos han mostrado como modelo de pareja y de familia, veámoslo de frente, en lo real es horrible. Son cosas que en general fracasan 9 de cada 10 y el 10º vemos si no está disimulando. Es muy difícil encontrar en lo real parejas que no demuestren que el modelo, el paradigma, fracasa. Veamos en el otro registro, en el registro de al lado, en lo imaginario. Yo te pido que me digas, dame un modelo de pareja exitoso. Es muy difícil y hay que pensar un rato. Si yo ahora te pido que me digas, cuéntame modelos de pareja que fracasaron o que son un desastre, nos vienen a la cabeza muchísimo, de Hollywood, del mundo del deporte, el vecino, mi papá, mi mamá, mi abuelo, y uno puede poblar la vida. Cuando uno pide modelos de pareja que en lo real nos den una imagen, ahí tenemos 2 de los 3 registros, real e imaginario, que en lo real nos den una imagen por la cual
no elegir la soltería, la verdad que se hace muy difícil. Si de entrada lo vemos de frente y dejamos de pintar novelitas que no existen, tenemos que entender que entonces, al revés, la pregunta sería, ¿por qué la gente elegiría dejar de ser soltero? Si todos los modelos, lo que no es soltería, demostraron fracasar. Ahora bien, sin embargo, aunque parezca una rotunda contradicción con lo que estoy diciendo, todos los iniciados nos enseñaron un modelo de pareja como lo necesario para nuestro avance espiritual, nuestro avance en lo material, nuestro avance en nuestra relación a nosotros mismos. Esto es sumamente extraño. A ninguno le dio lo mismo. En cuanto entras a los evangelios apócrifos, Cristo no había duda de que tenía una relación totalmente describible como de pareja, por lo menos con Magdalena. Buda hasta el final de su vida estuvo con Yasodhara, y estuvo con Yasodhara siempre, con su pareja. Un modelo de pareja que encima no era lo que podríamos suponer a una pareja como hoy pretenderíamos libre, o sea, multisexual, con orgías. Por eso lo tenían, porque era un... No, ellos entendían, o sea, si nosotros vamos a poner en duda que Cristo o que Buda alcanzaron un grado de libertad superior, estamos en problemas, tendríamos que argumentarlo. Esto es lo interesante. El modelo de pareja fracasó por aquello en lo cual se lo transformó, y no por lo que en el modelo de pareja en el origen era para lo cual alguien se ponía en pareja. Vamos por partes. Nos falta el registro más importante. El registro que genera a los otros dos registros. El registro desde donde yo puedo manejar la realidad, porque es el registro más sutil de los tres. Por lo tanto, menos excusas tengo afuera de las cosas contra las que choco en lo denso. Ese registro, que es el que más poder tiene de los tres, es el registro de lo simbólico. ¿Qué simboliza una pareja? Si bien entiendo que hablan en italiano, escucho que hablan muy bien en español. En español, claro, bien. Gracias, maestro. Muy bien. Los subjuntivos en particular son mi pesadilla. Yo creo que me lo van a entender muy bien. En español tenemos todas las claves. Lo mismo ocurre si me pongo a ver el estudio en otros idiomas. Pero ¿para qué si lo tenemos cercano en el español? Una pareja incluye esas cuestiones que nadie quiere. Esposas. ¿Qué son las esposas? Lo que nos ponen para llevarnos detrás de la reja, pareja. En verdad, en español, esposa, en italiano se dice maneta, la esposa, le manette, Giorgio. Ahí está. Empecemos a ver. Anónimo, increíble, es verdad, no lo había pensado nunca esto. Eso es lo que pasa. Pensamos sin considerar lo simbólico, que es lo que simbolizan las cosas. Yo me voy a poner en pareja. ¿Qué es una reja? Ponerme detrás de las rejas. Ponerme preso. Me meto en una celda detrás de una pareja con esposos, para quedar en un pozo, claramente, como se entra en la vida, y para formar una cosa horrible llamada familia. ¿Qué significa familia? Familia significa literalmente grupo de esclavos, aunque no nos guste, eso significa. El familia latino. La cerquia de los esclavos, eso, sí. Exacto, tú en italiano lo vas a entender mejor todavía, porque el famulus efectivamente era el arma con la que le pegaban al esclavo, era el látigo. O sea, formar una familia es formar un lugar de esclavitud en ese símbolo, es formar un lugar en donde la gente se castiga entre sí. Y la verdad que yo, con 40 años de profesión psicoanalítica encima, lo puedo atestiguar. La gente se siente que está atrapado en una reja con la esposa, con el esposo, y que viven torturándose. En cuanto pasó el mínimo tiempo de constituir eso que sería estar de casa con Z, me casaron, ya estamos de casa, ya soy una presa donde hay un cazador y yo quedé casado. Entendamos que seguir buscando que eso no fracase sería seguir buscando que de tanto comer hamburguesas grasosas de la cadena de fast food la gente tenga salud. O cambiamos el modelo de comida, claro, o cambiamos el modelo de comida o tendremos una humanidad como la que tenemos. O cambiamos el modelo de pareja o tendremos un resultado como el que tenemos. ¿Cuál? El que vuestra pregunta ubica. ¿Y por qué cada vez más solteros? ¿Y cómo no va a ser así? Si no es así, sería un espíritu suicida o masoquista. Veamos en Hollywood, en cualquier lado, qué modelos de pareja. Dale tiempo al modelo de pareja que parezca exitoso y después salen a la luz las cosas más horribles. Ahora, ¿esto no tiene solución? Sí, pero la solución no está en los paradigmas que encontramos en aquello con lo cual creemos constituir nuestra realidad.
los paradigmas que tienen la solución, y la solución en el tema de la pareja es muy poderoso, es muy profundo, es muy maravilloso, es muy estimulante, son los paradigmas de la magia. Ahí, si quieres, entramos en las soluciones. ¿Qué se hace ante esto? Pero primero, la pregunta yo podría invertirla. ¿Y por qué no vamos a elegir estar solteros? Te lo digo yo, que yo no estoy soltero. Sin embargo, sé muy bien que la gente, cuando da el paso de soltero a casado, quedó casado como un objeto de cazador, el cazador lo casó, se puso las esposas, vive detrás de la reja, y ahora está en una situación en la que se siente cada vez más fámulus, más esclavo de todo lo que sucede. Esto es lo normal. Lo raro es que no suceda. Demos gracias en aquello que vos podés decir, bueno, no, tal pareja no, bueno, pero hay que buscarla con mucha lupa, y hay que ver si la encontramos, y también qué pasa si profundizamos un poco. Lo normal es que ocurra esto. La pareja es un estado de resignación a la cual, si se la puede evitar, es lógico que se la evite. Entendiendo esto, que el modelo, es como que me preguntes, ¿por qué hay tan pocos soldados en el mundo? Y porque es horrible ir a la guerra. Es lógico que de una población el mínimo porcentaje quiere ir a la guerra. Es natural, lo mismo pasa con esto. Ahora bien, entonces tenemos que renunciar al modelo de pareja, aunque todo parecería inducir a que sí. En mi planteo, mi respuesta, mi investigación y lo que yo vengo sosteniendo, con lo cual realizo magia, genero realidad, y hay 2.500 personas en mi escuela que hacen exactamente eso mismo, aprenden a generar realidad desde lo más sutil de sí mismos, demuestra que no solo no hace falta renunciar al concepto de pareja, sino que no es recomendable renunciar al concepto de pareja. Si después hablamos de heterosexualidad, homosexualidad, es otra historia. Ya eso es el cómo de la cuestión. Ahora estamos en el qué. El qué. Generar eso que se llama estar en pareja, bajo el paradigma de la magia de los iniciados, es maravilloso. ¿Y cuál es ese paradigma? Si quieres, vamos hacia ahí. Maestro, antes de entrar en el paradigma, una preguntita que, no sé, me saca el sueño a veces. Según usted, ¿existe o no existe el alma hermana? El alma gemela, el alma gemela, sí, es que no El alma gemela, perdón. Está bien. No es según yo, no es una opinión lo que voy a darte, es lo que precisamente el camino de la magia puede permitir comprobar, trabajar, experimentar. Sí, es más, no hay uno solo, pueden haber hasta 7. Pero difícilmente se encuentran por motivos que hacen a lo que venimos a aprender a esta encarnación. Hacer que 7 personas que corresponden a una misma entidad, de las 7 tú me preguntas por 2, el alma gemela. En realidad, rigurosamente, pueden haber hasta 7 personas que están trabajando para una misma entidad en mundos sutiles. Entramos en conceptos mucho más avanzados que se llaman los diferentes cuerpos. Ahora bien, cualquiera de esas almas vino acá a aprender una experiencia, y la verdad que sería ridículo y poco práctico mandar 2 personas a aprender lo mismo. Por eso es difícil que se encuentren entre sí, ¿comprendes? Sí, comprendo. Claro, si yo quiero aprender, quiero que en mi empresa alguien haga un curso de algo para aprender lo que en mi empresa necesito, y no voy a mandar 2 al mismo curso, voy a mandar uno al curso de marketing y al otro de desarrollo de personal. ¿Para qué voy a mandar 2? Bueno, lo mismo ocurre con la economía, por decir así, del universo. Que vayan a parar 2 almas que trabajan para la misma empresa, para el mismo cuerpo mental, para el mismo cuerpo de otros planos de existencia, al mismo lugar, con la misma nacionalidad, con épocas parecidas, y una de 2, o se lo diseñó mal, o lo que habrá que aprender será tan difícil que decidió mandar más de uno. Por eso es que no es una buena idea andar buscando el alma gemela, porque es difícil encontrarla, pero además de encontrarla, estaríamos haciendo una pérdida de tiempo, porque no vinimos a aprender eso. ¿Por qué? Porque venimos de estar juntos, esas almas gemelas, en otro plano, y nos tuvimos que separar para aprender simultáneamente diferentes experiencias. Entonces, ¿a qué venimos? A rejuntarnos aquí otra vez, ya estábamos juntos. Si tuvimos que separarnos es para aprender diferentes experiencias y unificarnos nuevamente después de las encarnaciones, cuando ya hayamos aprendido y evolucionado lo que vinimos a aprender. Por eso te sugiero que esto no te quite el sueño, sino al revés. Quédate bien seguro y bien tranquilo, porque si no has encontrado esa alma gemela es porque lo que estás teniendo que aprender es muy posible que lo estás aprendiendo.
Yo me he quedado boca abierta, José Luis, porque todas esas Pero, palabras del lenguaje ah, que siempre decimos, quiero una pareja, quiero una esposa, quiero y una ya- familia. Al final seguimos diciendo siempre esas cosas, pero no sabemos bien lo que llevan dentro de esas palabras. Yo he leído una parte de tu libro que me encantó, sí, tengo que ser sincero, que cuando dices, una mujer siempre dice, quiero encontrar un buen marido, y claro. acaba encontrando un tío casado porque el lenguaje es Que para extremadamente colmo no le va a dar atención porque es un buen marido, va a atender a la claro. El esposa. buen marido no traiciona a su mujer. Eso es Un lo buen que marido. entonces, Lo mismo ocurre con la gente que quiere formar una pareja todo el día. Yo quiero formar una, o sea, somos tres. Si yo formo una pareja, somos tres. Una pareja y yo. Yo quiero encontrar una pareja, somos tres. es verdad, ya la pareja ya existe. Claro, Tú yo eres no el puedo tercero. formar, exactamente, no puedo encontrar una pareja si primero no está ahí. No, no hablan de formar su propia pareja, no hablan de crear su propia pareja, hablan de encontrar una pareja, formar una pareja. Entonces, ¿qué ocurre? Son las celestinas, forman pareja, tal se enamora de tal gracias a ella, formaron pareja, ellas quedaron afuera Ay, porque increíble. querían formar una pareja. Y la realidad responde a lo sutil, dijimos. Lo sutil, ¿qué simbolizo con mi palabra? Es a donde va la realidad. Y más desde el 22 de diciembre del 2012 para acá, que nos invade, en el mejor sentido de la palabra, una sustancia que había poca en la vieja era, y eso es lo que marcó el cambio de era, que hoy se llama plasma, tiene nombres históricos en cada cultura, nombres sagrados, que es la que más recibe instrucciones para generar realidad. Cuando yo al plasma, o sea, eso que me invade todos los días, que está en la lechuga que me como, que me invade el cuerpo áurico, que me penetra en el cuerpo físico, cuando yo al plasma le doy la orden de quiero encontrar una pareja, el plasma va a materializar encuentros que van a dejarme afuera indefectiblemente y yo voy a encontrar parejas ya hechas. Voy a formar parejas y yo voy a quedar afuera. Y es más, cuando yo ubique, bueno, yo quiero formar mi propia pareja, el plasma no sabe para dónde ir. Porque no sé si estoy hablando de una pareja de socios en el trabajo, no sé si estoy hablando de mi pareja como para jugar tenis juntos el domingo, un juego de dobles. ¿Entiendes lo difícil que es para la gente generar realidad propia por lo lejos que está de sí misma? Porque de entrada no tiene noción y se pierde en un mundo imaginario, uno de esos tres registros de los que antes hablábamos, imaginándose que se está dirigiendo a cosas que la realidad le muestra que no es así, pero se entera cuando ya es tarde, cuando choca contra eso en lo real. Por eso, lo mejor es dar vuelta a la película y verla desde el inicio. ¿Desde dónde generamos la realidad que Hay que ser súper preciso con la palabra. esto es súper preciso y esa misma etimología te orienta, súper presente? Por Presente. eso este es un canto interior. En italiano hay una palabra que se dice plasmar, que significa crear. Exactamente, y así es en español también, por Ah, suerte. Esto hoy es un verbo. Mira, la realidad se plasma desde el plasma. Si yo tuviera que definir la realidad de una manera muy bruta, muy primaria, puedo decir, ¿la realidad qué es? Y la realidad es la suma de lo sólido más lo líquido más lo gaseoso. Eso es la realidad. Ok, antes de ser sólido, algo fue líquido. Antes de ser líquido, es gaseoso. Y antes de ser gaseoso, es plasma. Lo bueno es que al plasma yo le puedo dar instrucciones. Esto si quieres lo hablamos en otro programa, pero me llevaría todo sí. un maravilloso desarrollo que demuestra que el plasma, según las palabras que le ubicas, obedece y va en una dirección y empieza a densificar cosas armónicas o cosas horribles. Esas cosas después se transforman en un tumor, un cáncer, que te venga una persona horrible al lado, que te venga una persona armónica al lado. Empezó en tu relación a lo que plasmas del verbo plasmar, como bien lo dices. Ahora, restringiéndonos al tema de eso que se llama la pareja, tenemos que entender que si la gente anda buscando una pareja, quiere una pareja, forma pareja, encuentra pareja, todos desvíos enormes, por lo que tú recién con mucha claridad ubicaste, porque el único modo de que yo pueda encontrar una pareja es que la pareja esté afuera mío, que esté ahí. Si yo quiero formar una pareja, ya, como digo, somos tres, yo formé una pareja. Inclusive cuando yo hablo de que yo quiero
generar mi propia pareja, formar, si yo no aclaro al plasma de qué estilo de pareja estoy hablando, me Claro. puede traer un socio, me puede traer un compañero de trabajo, un hermanito, cualquier cosa con la que yo puedo armar parejas. Parejas. Claro. Hay que entender entonces la pregunta con la cual se inicia la iniciación en un nivel más elevado que el de lo cotidiano simplemente. Es ir a un lugar más esclarecido para ver desde ahí lo cotidiano. Como en la antigüedad te hacían, por ejemplo, subir a una montaña para ver desde una montaña la ciudad en la que tú vives. Entonces veías cosas terribles que desde la ciudad no la veías. Por ejemplo, toda la gente a la misma hora hace lo mismo y todos se creen libres. Yo me enamoro o no según la hora a la que me pasó al lado tal persona. Si me pasaba otra hora donde mis hormonas estaban dormidas, yo no me enamoraba. Sì. Cosa terrible. Bueno, lo sutil creando la realidad densa. Bien, todos nos creemos libres, sin embargo, todos hacemos lo mismo en el mismo tiempo. Y Einstein tiene una carta maravillosa con Krishnamurti, con Tagore, perdón, con Tagore, otro hindú, y le dice: si yo le preguntara a la luna por qué gira alrededor de la Tierra, la luna diría, porque yo quiero. Lo mismo veo con la gente, dice Einstein. Se las pasan haciendo cosas, sometidos a fuerzas externas, pero todos creen que es porque ellos quieren. Bueno, Claro. es un tema así, claramente. Vamos a entender de entrada cuál es el problema por el que la pareja es un fracaso y preferimos creer que para ser libres tenemos que estar solteros. Sì. El problema está en que si andamos buscando pareja afuera es porque dentro nuestro falta una pareja. Por eso la andamos buscando. Aquí nos podemos ir a Platón, nos podemos ir a los griegos, cuando Platón decía que en realidad lo que buscamos al buscar una pareja, justamente, es rearmar, reconstituir una unidad que hemos perdido. Sì. Esto es genial, esto es buenísimo, esto nos esclarece mucho, pero al mismo tiempo, como todo lo platónico, enseguida traslada la pregunta a otro mundo, a diferencia de Aristóteles, que en eso es mucho más concreto. La pregunta es: ¿cuál es la pareja que hemos perdido adentro, que andamos buscándola afuera? Esa pareja es de la que se ocupan las iniciaciones. Y es la pareja que en todos nosotros está despareja, desarmada, no va pareja. Es la pareja base de las fuerzas del ser humano. Momento, acabo de decir algo muy serio. La fuerza base del ser humano está dividida, no está junta, no va en pareja, no va armónica. Ni siquiera se han puesto esposos entre sí en el mejor de los sentidos. La fuerza con la que nosotros más podemos generar realidad es una dupla, una dialéctica, vamos a llamarlo en términos cotidianos, una pareja que en cuanto yo la nombre ahora, todo el mundo puede darse cuenta rápidamente de que efectivamente está divorciada antes de casarse. Esa pareja, claro, ella fracasó antes de casarse. Ese matrimonio no se consumó desde antes de casarse. Y ese matrimonio está dentro nuestro como un fracaso total. Por eso andamos buscando afuera generar pares, parejas. Ese par es el par del que se ocupó Cristo hasta el momento mismo en que cuando bajó de la cruz, esto es la historia oculta de Cristo, lo habrás visto, en la enseñanza oculta de Cristo lo prolongué y di otro plenario al respecto. Sí, me encantó. Bueno, gracias. Ahí lo verás. Esto es lo que Cristo fue a preguntarle a Pedro, lo que Cristo fue a preguntarle a sus discípulos en cuanto bajó de la cruz, lo que Buda le interesaba enormemente transmitir a su hijo, son partes muy ocultas de las enseñanzas de los grandes iniciados. Es si en nosotros se lleva bien esa pareja base, que para los griegos estaba ubicada en dos deidades mitológicas. Una deidad es la deidad del eros, que todos conocemos, lo erótico, el deseo, lo sexual, y la otra deidad es menos conocida y se llamaba la filia. Filia es del origen de familia, es el origen de filiación, vamos a decirlo claro. Dentro nuestro eros vive peleándose con filia, como en los mitos. Nosotros tenemos el deseo y el amor absolutamente divorciados, en un trámite de divorcio que no termina jamás y que vinimos a este plano a tratar de generar una armonía entre esa pareja interior. Entendido así, todo adquiere sentido. Pensémoslo un minuto. Sì, sì. Es muy, muy reconocible en la vida cotidiana. La gente ama una cosa pero desea otra.
Este es el drama de la humanidad. Es verdad. Ama a su esposa, pero desea a la vecina. Vamos. Ama a la esposa, pero desea a la cuñada. Ama a la esposa, pero desea a la prima. Pasa, Y pasa. cuando logra amar algo, el deseo le va para otro lado. Ama un trabajo, pero desea cambiar de vida. Ama a su familia, pero desearía tener una rutina diferente, no la que tiene con su familia. En cuanto lo vemos, sí, la verdad que no es un problema griego, ni un problema de los hindúes, ni un problema que tenía Cristo o Buda, De es un problema todos. del ser humano. El deseo nos va para un lado. Yo amo este trabajo, pero deseo ganar plata, y con este trabajo no puedo ganar plata. ¿Qué hago? ¿Lo que amo o lo que deseo? Mientras tengamos divididas esas fuerzas, tenemos nuestra pareja seriamente peleada. Por eso andamos queriendo afuera resolverlo, logrando amar y desear una misma persona. Si se entiende esto, se entiende bien lo que Buda nos viene a decir cuando nos dice, bueno, en realidad el problema es que estamos aferrados a un modelo. Buda lo llamó Dunja, y es el aferrarse a algo, y esa es la primera noble verdad. Estamos aferrados a un modelo que en nosotros produce una profunda guerra interior. ¿Qué sigo, mi amor o mi deseo? Veámoslo. Afortunadamente todo esto ya está muy estudiado, mapeado, con mapas, que son los que yo enseño de los 11 pasos de la magia, y que a mí me llevó muchas décadas develarlos, pero que están develados. Lo que pasa es que tenemos que cambiar el paradigma desde donde lo vemos, y es todo transparente. ¿Qué mapas? Pensémoslo un minuto. ¿Por qué el amor y el deseo en nosotros están tan divorciados? Porque efectivamente van en direcciones opuestas. Aquí empieza un trabajo enorme, hermoso, infinito e hiper profundo, súper profundo en nuestro interior. Porque el amor persigue exactamente lo contrario al deseo. Amamos lo conocido, pero deseamos lo desconocido, lo nuevo. Anda. Ahí tenemos el problema. Entonces, por eso muchos divorcian o se dejan. Pero lo raro es que, aunque se amen, el deseo va para otro lado. Ama a su esposa, lo conocido. Ama a su esposa, pero desea lo desconocido. Entonces, cuando quiere estar con alguien por amor, ve que el deseo se extingue y no sabe qué hacer. En la India esto se resuelve en un punto, termina mostrándose donde esto nos atrapa. Se llama en la India el neti neti. Ni. Buda enseña del neti neti muchísimo, y hay una enseñanza específica del hinduismo que es la que toma Cristo cuando Cristo va a decir lo mismo a sus discípulos. Ni sun. Neti neti significa ni. Terminamos ni amando ni deseando. Claro. Extinguimos las dos llamas, la del amor y la del deseo, porque no sabemos qué hacer con una o con la otra. Si nosotros pudiéramos conciliar el amor y el deseo en una misma persona y mantener la llama encendida, esa es la pareja que generó Cristo con Magdalena. Esa es la pareja que generó Buda con Yasodhara. Es una pareja que en nosotros concilia fuerzas. Cuando alguien está así, está en un estado que si le haces un electroencefalograma, esto está comprobado clínicamente, no es muy distinto del estado de un iluminado. Dios. Mira qué interesante. Exacto. En su cerebro se encienden los dos hemisferios simultáneos, lo que no nos pasa a ninguno. No nos pasa si no seguimos estos caminos. El hemisferio derecho y el izquierdo, el hemisferio derecho es el del amor, el del izquierdo es el del deseo, y se encienden de a ratitos uno cada uno. Claro. El hombre sabe desear y sabe muy poco del amor. La mujer sabe amar y sabe muy poco del deseo, y dentro nuestro hay un hombre y una mujer peleándose todo el tiempo. El amor con el deseo. A partir de esto empezamos a ver dónde está la salida del terrible túnel de vivir en pareja, esposados, esclavizados, a alguien que en el mejor de los casos o amarás o desearás, pero difícilmente conciliarás ambos. Más de, mira lo que te digo, es tan exacto, que tiene fecha de vencimiento. ¿Viste como te compras un alimento que te dice... Sí, caduca. El deseo unidos en alguien caduca entre 6 meses y 2 años y medio. Yo conozco a alguien y digo, listo, me saqué la lotería. La amo y deseo a esa persona, dale tiempo. 6 meses, 2 años y medio, sí. 6 meses mínimo. A los 6 meses empieza a desgastar. Y a los 2 años y medio como máximo,
ya la persona entró en crisis con esa otra persona. ¿Por qué? Por un proceso natural que sucede en todo psiquismo humano. Nos han enseñado de chiquitos que no se puede amar y desear a la misma persona. Pensemos, ¿a quién ama y desea un bebé? A la madre. Sí. Y viene la ley paterna a decirnos, no, querido, mamá no, la podrás amar, pero desear, anda a desear a otra. Se entiende que crecemos gracias a ese problema que ahora tenemos que aprender a resolver, encontrando otra mujer, por eso la vamos a encontrar tan parecida a mamá, pero al mismo tiempo va a venir papá interior a decirnos, no podés amar y desear a eso mismo, porque hay una ley que lo prohíbe, la ley de prohibición del incesto. Cambiémoslo y vayamos a cuando en el trabajo amamos y deseamos lo mismo, pasa igual. La vocación dura un tiempo, pero si no la alimento uniendo el amor y el deseo, se me empieza a extinguir uno de los dos y empiezo a desear otra cosa o amar otra cosa. Sí. Esto es lo que venimos a conciliar. Esto es lo que Cristo le pidió a Pedro al bajar de la cruz. En una escena desgarradora, pésimamente traducida, muy a propósito, en los evangelios canónicos, donde parece que hablan dos tontos, con todo respeto, pero donde parece que hablan dos tontos. Porque Cristo le pregunta a Pedro, según la traducción normal que nos han hecho al occidente, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le responde, sí, maestro. Y Cristo le vuelve a preguntar, Pedro, ¿tú me amas? Sí, maestro. Y Cristo le vuelve a preguntar, Pedro, ¿tú me amas? Sí, parece una histérica, preguntándole a la... ¿Vos me querés? Sí, no me querés. Sí, te digo que sí. No, parecen dos tontos hablando. Sí. No es Claro. Pero no es así. No es así. Ocurre que Pedro y Cristo, Pedro y Jesús, eran hermanos, como está nombrado en la Biblia cada rato. Y Pedro tenía filia, amor filial, amor de familia por Cristo. Pero si tú vas a ver en la lengua donde Cristo lo pregunta, Cristo le está preguntando por esa palabra, que es la única palabra que existe para los griegos, y por eso Cristo la va a decir en griego, y no en hebreo, y no en arameo. La palabra que une el amor y el deseo. Te lo voy a decir en castellano, ¿cómo sería? Cristo le preguntaba por esa palabra. Esa palabra para los griegos es una palabra sagrada que se llama ágape. El ágape griego. ¿Qué es el ágape? El estado en el que tú logras unir las dos fuerzas, filio y eros. Cuando alguien ama y desea lo mismo, está en ágape, que es un estado superior, que es ese que produce que nuestro cerebro coordine y te produce una iluminación interior, eres un iluminado. Te ponen un electroencefalograma y tú tienes la energía de un iluminado, la focalización y claridad de un iluminado en esa persona. Generas casualidades más para encontrarte con la persona amada, que dura 6 meses a 2 años, insisto. Pero ese es el estado de mariposas en el estómago en el que todos decimos el amor es hermoso, dale tiempo, y sabemos que no dura. Claro, tiene fecha de vencimiento. Ahora, como decía Borges, el amor es una enfermedad que se cura con el tiempo, no te hagas tanto problema. Le decía para María. Bueno, porque se sentía por amor y él le decía, esa enfermedad se cura con el tiempo, María. Yeah. Le decía a María Godama. Bueno, ok. Ahora bien, ágape es una palabra clave en todo esto, pero es algo que naturalmente enseguida se nos disuelve por los motivos que antes veíamos. Toda la iniciación consiste en que haya ágape. Cristo le preguntaba a Pedro, Pedro, ¿tú me ágape? Sería así. Y Pedro le respondía, maestro, yo te fileo. Sería así en español. ¿Entiendes que hablaba? Es como que yo te pregunte a ti, ¿tú me amas? Y tú me respondas, tengo una gran simpatía por ti. Yo claro que te lo voy a volver a preguntar. Ahí ya dejan de ser dos. Claro, pero sería lo mismo. Pensémoslo así. Pero esto nos dice algo muy serio. Cristo buscaba el ágape, no buscaba que lo quieran como un familiar, no buscaba que lo quieran. Cristo preguntó 3 veces por el ágape y Pedro no conocía el ágape. Ágape es la etimología de agalma. ¿Y qué es agalma? Agalma es lo brillante para los griegos. Una persona que seguía el camino de la magia se transformaba en alguien agalma, con agalma. ¿Y qué es agalma? Lo que llama la atención de los dioses. Un brillo especial que hace que los dioses lo miren y digan, este forma parte de la divinidad, lo vamos a ayudar. Eso es lo que buscamos en magia. Eso se llama iluminación. Fíjate que ágape, agalma, son las mismas etimologías, por ejemplo, de galaxia. ¿Ves lo brillante? Y también las etimologías de regalo.
ese gal. ¿Y qué hago yo cuando quiero enamorar a alguien? Le hago regalos. Me pongo galante, galante, galaxia, regalo, agalma. Son las mismas etimologías. ¿Qué hago? Trato de mantener brillo, trato de mostrarme brillante, trato de darle brillo a nuestra relación. ¿Cómo se hace y qué camino se sigue? Eso es lo que nos enseñó esta iniciación. Hoy estamos recontrapasados del tiempo, ya lo entiendo, lo acepto, pero Ahora sí, nos encanta, nosotros no tenemos problema de tiempo, ¿eh? Nosotros estamos boca abierta y encantados y queremos saber el término de esto, porque claro, ahora viene el bonito, ¿cómo se mantiene la llama encendida? Es una manera un poco más moderna de decirlo. genial. Bueno, muy bien, con mucho gusto lo podemos hablar. Si quieren, podemos encontrarnos otra vez en un momento próximo, la semana que viene, la siguiente, y entramos en lo que sería la segunda parte, el camino del amor. Ahora entendiendo de entrada lo que primero necesitamos entender, el camino del desamor. El camino por el cual nos han convencido de que el amor termina siendo todo lo contrario a lo que recién dije, un lugar de opacidad, opaco, todo lo contrario al brillo. Es la misma etimología de opa, y opa significa alguien tonto, alguien idiota en el sentido psiquiátrico de la palabra. El amor nos va idiotizando porque nos va haciendo una vida cada vez más opaca. El amor, como está generado en la vida cotidiana, nos transforma después de esos 6 meses a 2 años, la vida en cada vez más opaca. Sin embargo, hay un camino que nos enseña a generar en nosotros el brillo que queremos darle a nuestro trabajo, a nuestra pareja, a nuestra vida, generando agalma, esta palabra clave que decíamos, sintiendo ágape, y voy a tachar de esto en la palabra sentir, porque para entender esto, lo primero que hay que entender es que el ágape no es un sentimiento. Y a nosotros nos han hecho creer que el amor es un sentimiento. Ves que ahí hay que reubicar de qué hablamos cuando hablamos de amor. Entonces vamos a entender ya no solo por qué hay tantos solteros, sino por qué no nos conviene permanecer por fuera de un estado agápico, de agalma, de unión, de amor y deseo en nosotros, plasmado, volviendo a esa palabra, en la posibilidad de amar y desear a alguien si queremos de por vida, de amar y desear un trabajo si queremos de por vida, de amar y desear una familia si queremos de por vida, y no que creamos que la solución es siempre andar cambiando de personas para que entonces durante 6 meses a 2 años creamos que ahora sí y después veamos que uy, otra vez no. Y entonces cambiemos otra vez de persona, de país, de trabajo, de vínculo, para creer que ahora sí, y cuando se venció el plazo de 6 meses a 2 años, 2 años y medio, veamos que otra vez no. ¿Eso es la vida? No. Son todos los intentos que hacemos por los que no logramos resolverlo. Si vosotros queréis, entonces, próximamente nos encontramos nuevamente y emprendemos lo que sería la segunda parte de esta maravilla, que es el camino de la iluminación, formando a la pareja interior que nos pasamos tratando de formar afuera. Y por eso, neti, ni la logramos formar afuera, ni la logramos adentro, porque no tenemos la más mínima noción de qué es lo que estamos tratando de lograr. ¿Les parece Claro, bien? sería estupendo, porque ahora, ahora sí que me vas a sacar el sueño a mí hasta que no me vas a hacer la Pero parte, porque... este sueño es el sueño de los despiertos. Buda se llamaba el despierto y nunca se quejó de que se le haya sacado el sueño. ¿Ves? Esto ilumina. Iluminar y despertar es una misma etimología. Lo que no hay que confundir es estar despierto con tener insomnio, que es lo que te pasaba hasta ahora. Entonces lo tomamos en serio porque es necesario ahora mismo para nosotros saber esa segunda parte, porque lo que hoy nos ha dejado boca abierta con toda esta explicación. Entendemos que para entrar dentro de este tema hacía falta una introducción para preparar la entrada. Entonces lo tomamos por palabra, a menos que la esfinge, como la llamas tú en tu libro, nos obstacula para hacer la segunda parte. Las esfinges se presentan como obstáculos cuando atrás viene algo importante. Nadie pone una esfinge en la puerta de un basurero. Se ponen las esfinges en la puerta de las pirámides, de los templos, donde atrás hay algo valioso. Aunque esté ahí tratando de... El niño mal que nos pone los obstaculitos. Exactamente. Entonces, la verdad que me siento feliz de lo que has dicho recién. Se nos hizo necesario esto. Mira, si los humanos entendiéramos que es necesario cambiar el concepto de amor, estaríamos cambiando de era. Por eso me emociona lo que han dicho recién, porque efectivamente, si este ratito de charla logró
hacer necesario cambiar el concepto de amor, estamos contribuyendo a aquello para lo que nos hemos encarnado, para ser magos. Los que habitamos la nueva era somos los magos. La nueva era es de magia o no será nueva era. Esto que has dicho es exactamente de lo que se trata. Y necesario tiene la misma etimología de serio. Yo no hubiera sido serio si trataba de resolver el tema con 3 o 4 técnicas, formulitas y se acabó. No, no, no. Hay que hacer primero esto, un profundo vaciado de los conceptos por los cuales vivimos infectando nuestras relaciones. Relaciones de pareja, de trabajo, de familia, nuestra relación a nuestra salud, nuestra relación a nuestra economía. ¿De qué nos enfermamos? De dividir fuerzas, de que estén divorciadas desde antes de empezar. La palabra diablo significa Claro, dividir. claro. ¿Es verdad? O Exactamente eso, pero mira dónde divide, en lo que hablas. Hablo, digo una cosa y hablo otra. Hablo, y eso es de lo que estamos viendo cuando de entrada vimos, yo creo que digo una cosa que quiero yo formar mi pareja y hablo de otra, de ir a buscar una pareja. ¿Entiendes que ahí está el diablo metiendo la cola, como se dice? La divinidad empieza también con el con esa división, pero termina uniendo. Unidad es la etimología de divinidad. La U y la B corta se pasaron del griego al latín, pero es la misma lógica. Pero primero hay que ver lo que está dividido. Unidad, esa es la etimología de divinidad. Primero divido, y esto es lo que estamos viendo hoy. Hoy vimos qué es lo dividido en nosotros. ¿En qué consiste la unificación? ¿Cómo se hace? ¿Y desde dónde se lo piensa? Ya es entrar en lo divino, uno, divinidad, unidad. Por eso nos une con el terreno de los dioses. Nos hace iluminados antes. Nos hace el halo de luz alrededor de la cabeza con el que se identifica precisamente a lo divino. ¿Quién es? Alguien que unió en sí mismo las fuerzas que el diablo había dividido. ¿Cuáles son esas fuerzas? Hoy tuvieron nombre propio. Dentro nuestro hay 2 bandos. El del amor se pelea contra el del deseo. Y entonces andamos en la vida eligiendo. Voy a seguir lo que amo, voy a seguir lo que deseo, voy a seguir en esto, me voy a resignar y voy a reprimir el deseo que tengo por otra persona, pues en honor al amor que tengo por mi esposa, o al revés. Voy a dejar de reprimir el deseo y no importa si amo a mi esposo o a mi familia, voy a ir con tal persona que eso es más guerra, más caos, es más enfrentamiento. La divinidad es la unidad. Hoy hemos hablado de la división, pero este camino de la división es el necesario reconocimiento para ingresar en un camino de unidad superior. Creo que estamos en el punto exacto. Infinitas gracias por esta oportunidad. muchísimas A gracias. usted, maestro. A usted, Gracias. porque y os tomamos en palabra, porque aquí la gente que nos escucha querrá escuchar la segunda parte, entonces. Ojalá, porque entonces lo que dijiste se habrá plasmado. Ahora es necesario cambiar el concepto de amor. El Si se paradigma. nos hace necesario eso, ya estamos en el camino de la divinidad. Gracias nuevamente. Mira, la magia es generar, tú lo dijiste de entrada, realidad con la palabra. Por lo tanto, si algo tenemos los magos es palabra. Te doy mi palabra. Continuamos este tema en pocas semanas más. Muchísimas gracias, José Luis París. A dar un plenario en Barcelona, vengo de México, después tengo que ir a Miami, después a México otra vez. Pero en el medio de todo eso, yo te estoy dando mi palabra de que daremos en pocas semanas más la continuidad del tema. Gracias Sería nuevamente. fantástico. Muchísimas gracias, José Luis París. Gracias. Gracias.